en este caso serían ustedes como nuestro estudiante, en el buen sentido de la palabra, para que darles herramientas o para que ustedes puedan ver qué puede ser útil para el día de mañana para desenvolverse como colegas. ¿Estamos? Y en ese sentido yo creo que esta visión del San Martín como un gran hombre, que no solamente se refleja en los actos escolares, sino también en los mismos gobiernos sucesivos, etcétera, que se ven en los billetes, en las monedas, etcétera, está bueno ponerla en tensión, en discusión. Pues solamente alguno dice, se recuerda a San Martín como militar, pero no se recuerda a San Martín como estadista, es decir, se recuerda a San Martín a lo mejor como estadista, pero no como intelectual, por ejemplo. Es decir, o el San Martín como intelectual y no como miembro de una familia, es decir, con una esposa e hija, ¿estamos? Es decir, esos elementos están muy interesantes, ponerlos en discusión y que sirvan, qué herramientas se pueden sacar para que de acá se saque aprendizajes o formas nuevas de enseñanza. Sin irme más lejos, esta idea de los grandes personajes, esta idea de que Mitre trae a colación, es una idea historiográfica que está en toda Europa y en toda América. Pues estamos hablando de los procesos de construcción de las naciones. Las naciones tienen grandes personajes, así como Estados Unidos tiene Washington, nosotros tenemos San Martín. ¿Estamos? Es decir, y en esa cuestión, cuando hay grandes personajes hay invisibilizaciones. Así como Estados Unidos invisibiliza el rol de los afrodescendientes o los pueblos originarios, que queda después del 1%, después de 20 años después de la declaración de la guerra de independencia y todo ese proceso, es decir, en Argentina también ocurre lo mismo. Existen invisibilizaciones. El motivo, sí, de los debates historiográficos, es poner en luz esas invisibilizaciones y preguntarse por qué fueron invisibilizadas antes. O por qué surgen ahora, resurgen o vuelven a surgir ahora. ¿Qué es lo que pone en discusión eso? Y eso es justamente nuestro rol como docentes. Justamente, y esto es paradójico, es decir, la geografía es la vida de los santos. Es decir, en la Edad Media, que después en América se toma la idea de la biografía de los próceres, tiene un gran valor que se escribe en latín, la palabra docer, que significa enseñar. ¿Qué palabra se le viene a la mano con docer? Docente. Es decir, la vida de los grandes personajes era una forma de vida, es decir, explicarlas, transcribir una biografía, son formas de enseñanza. Si son personajes virtuosos en una población donde está la corrupción, etc. Es decir, se buscaba enseñar con la biografía de estos personajes que la persona que no era virtuosa modificara su acto de vida y se acomodara en la vida que justamente llevan a cabo esto. Es decir, la disciplina, que eran hombres familiares respetuosos, etc. Militar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas cuestiones que estábamos hablando, que comenta Carlos, no encajaban en ese proceso de construcción de nación. Es decir, ¿dónde está ese modelo de nación? En Europa o en el norte, en Estados Unidos. ¿Tá? Ahora, viendo esto y el por qué justamente, el por qué nosotros traemos esta colación de los pueblos originarios, que también otro aspecto importante son los afrodescendientes. 2/3 del ejército de los Andes, si tuviéramos que pintarlos, si ustedes le dijeron a los estudiantes, a ver, pongan 10 granaderos, es decir, y píntelos, es decir, el color de piel. De acuerdo a lo que vemos en el Vichy, que en la realidad todo lo pintaríamos de blanco, por decirlo así. Digo, blanco. Dejaríamos la hoja en blanco. Exactamente. Pero si uno va a las fuentes, es decir, encontraría que de esos 10, 2 eran blancos, 7, 6 eran afrodescendientes. Del resto, originarios. O podemos decir uno de esos, una mujer. Porque también hubo en el ejército mujeres y también hubo esclavas mujeres que acompañaron al ejército holandés en cuestiones de enfermería, de atención. San Martín deseaba fuertemente que hubiese muchos afrodescendientes del ejército, porque decía que los mulatos, decía en la carta,
eran muy buenos para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. No había, podían resistir las grandes temperaturas, lo que grandes temperaturas refiero del frío, ¿no? Es decir, temperatura bajo cero, la resistencia, todo, y eran bravos en el corazón de la batalla. Pero conseguir mulatos o afrodescendientes del ejército era un problema. ¿Por qué? Porque estos esclavos trabajaban en los viñedos o en los campos. Y los dueños de los campos no querían entregar a sus trabajadores. Entonces, como gobernador de Cuyo, una de las primeras medidas de San Martín, un edicto dice: liberen a todos los esclavos, etcétera, que con un determinado año, etcétera, de servicio van a ser liberados. Es decir, entonces, de los 5.000 hombres, estamos hablando de 2.000, 3.000 hombres, venían de decir esclavos manumitidos, significa esclavos liberados. Y en el momento bueno, justamente lo que hablabas, el plan continental, en realidad es una cosa que a veces es importante verla. La época de San Martín hace el ejército en España. Si el ejército no era y vos te dan una bayoneta, aprender a tirar y nada más. Tenías asignatura de formación militar, porque aprender táctica militar, no es decir, tenías que aprender hasta de la historia. Si se aprendía historias de batalla, etc. San Martín ahí aprende la historia, la proeza de Aníbal, que fue un general cartaginés hace 5.000 años, cruzó los Alpes con un ejército de elefantes, es decir, para atacar Roma. Esa fue una de las mayores proezas militares de la historia de la antigüedad y hasta el día de hoy. Hoy en día el cruce de los Andes está comparado dentro de esas proezas militares, al igual que la de Napoleón que cruza los Pirineos. Es decir, esa es una cuestión. San Martín se forma, ve que el plan continental, esto de ir por Chile, etc., tener que ir a parlamentar, son cuestiones que él se le presenta porque era la forma más fácil para derrotar al ejército español. ¿El tema cuál es? Cuando va el momento de parlamentar con los pueblos originarios, ¿por qué va a parlamentar y no cruza directamente? Porque San Martín, aparte, que es un territorio que no le corresponde, porque él, Mendoza, etc., no quería cometer el error que cometió Aníbal, que cuando pasó por los Alpes, los galos le entraron a tirar piedra porque sentían que era un ejército invasor, conquistador, ¿estamos? Entonces, esta idea parlamentar, de ponerse igual con la familia, los curacas, los colo-colos, como dice acá, ahí viene el equipo de fútbol chileno, es decir, era necesario, porque de lo contrario, es decir, los pueblos originarios no le iban a dejar pasar, o le iban a hacer la vida imposible, porque era considerado, decir, viene un ejército extraño, a decir, a su tierra, y en el sentido, ¿cómo los gana San Martín? Algunos dicen acá Mitre que les entrega comida, etc. Es una visión también, como decir, bueno, a estos indios les entregamos algo y ya está. No, San Martín los convence diciendo: miren muchachos, si nosotros somos derrotados, vienen los godos, así le decían los españoles, y ustedes están viendo lo que está pasando en Chile, en otros lados, donde los españoles que recuperaron territorio, masacraron a la población. No van a masacrar a ustedes también. Entonces, el enemigo común nuestro son los españoles. Entonces, porque era una cosa que importante del video, los pueblos que no sabían de patria, de estos conceptos. Por eso esto es lo del video, que habla de cuyanos, es decir, no sabían ellos, o sea, no es que no sabían de ignorante, no estaba en su interés esa concepción, o sea, ellos tenían una concepción propia de la sociedad, de su organización, etc. ¿Estamos? Su cultura, etc. Entonces, el enemigo común, dice San Martín, son los españoles. Y cuando los españoles vuelvan, es decir, somos derrotados, ustedes también lo van a hacer. Y eso fue una cuestión importante. Yo hasta acá, si por surgen otras preguntas, vamos a seguir hablando. Después está la cuestión de San Martín cuando estuvo en Perú, porque San Martín después va a gobernar Perú, y el problema del pueblo originario es fundamental. Es decir, y San Martín lo primero que hace es, tomando lo que vos planteabas, esto de la ilustración, etc., es que los indios no los trataran más como indios, sino como ciudadanos peruanos. ¿Tá? Y en la Constitución de Perú los nombra como ciudadanos, es decir, acá nosotros somos todos ciudadanos. En ese momento antes, la sociedad estaba dividida en castas. Estábamos los indios, estaban los mulatos, estaban los criollos y estaban los peninsulares, que eran los descendientes nacidos de Europa. Y eran los que tenían los cargos públicos,
la mayor riqueza, etc. Entonces, San Martín elimina la sociedad casta y dice, bueno, ahora no hay más casta, ¿no? Eso somos todos ciudadanos. Es decir, el indio, el afrodescendiente, el criollo, el peninsular, somos todos ciudadanos, somos todos peruanos. Es interesante, piénselo en 1822, esto 2022, es decir, es toda una situación, es decir, para la época es visionaria, sin el año que está chupando la media de San Martín, en buen sentido de la palabra, digo, sino que para la época es importantísimo. Bueno, no sé si quieren que hagamos otras preguntas. Sí, sí. Podemos abrir algunas dudas o preguntas o inquietudes que puedo tener. Primero, no sé si es una pregunta de parte de la reflexión. Bueno. Ha llegado a acompañar nuestro de la reflexión también a Eduardo y Mari también. Me interesa mucho este tema, especialmente esto de, siendo docente, ¿no? Poder plantearnos nosotros desde los lugares donde estamos estas posibilidades de poder cuestionar lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, lo que hemos mamado y los por qué. Digo, me parece que va por ahí. ¿Por qué se invisibilizaron determinadas cosas? Indudablemente que hubo fines específicos. Eso se hace adrede, eso se hace porque, bueno, es una forma de poder obtener a lo mejor privilegios, ¿no? Si uno invisibiliza a los dueños originarios de la tierra, obviamente que debe haber un otro que se favorece con esa tierra. Me parece que va un poco pasa por ahí. Y el otro, que también más pregunta, yo creo que hay un auge de ponerlo a San Martín como el prócer más grande y arriba de todos, y tiene que ver también con el tema específicamente de las Fuerzas Armadas nuevas, porque el padre de la patria se ha puesto en un momento y lugar, también por fines específicamente que tienen que ver con poner un personaje que no tenía ninguna arruga, que no tenía nada humano y que podía todo, porque era una especie de superhéroe, que estaría un poco como la idea de, bueno, ver los otros aspectos de San Martín también para descubrir que indudablemente que tendría tristezas, debilidades, enfermedades y otras cuestiones que se le pudieran haber presentado que también están invisibilizadas. Así que bueno, no era una pregunta, era más bien un aporte. No sé si se puede reaportar sobre el aporte. Esto del ciudadano que decía José, bueno, esto viene de la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, San Martín está formado en los autores, en la intelectualidad que va a aplicar los conceptos de la ciudadanía de la Revolución Francesa. O sea, es un hombre de su época, que tiene las lecturas, esas lecturas progresistas, revolucionarias de su momento, ¿no? Un hombre formado en esa línea ideológica. Quería preguntarte a Barraza. Martín, No, porque hablaste de San Martín. Se habla poco, soy médico. Pregunto, me imagino que habrás tenido información de salud, hasta la presencia aquí en Córdoba por los medios de salud. San Martín era una persona muy enferma y la verdad fue un ejemplo de resiliencia porque realmente estaba muy mal y sobrellevó un cruce de los Andes en condiciones pésimas, ¿no? Sí, mira, yo a veces sufro con la ansiedad de gastritis y a veces puedo ponerme así, San Martín cruzó los Andes con una úlcera y yo me estoy quejando por una gastritis. No, él sufría por las cuestiones, primero de úlceras, el estrés era muy fuerte. Donde, de hecho estuvo en Córdoba, en Saldán, otro dice estuvo en Calera, es decir, bueno, hay toda una guerra del departamento Colón, donde estuvo San Martín. El Olmo, ¿no? Donde descansó. Claro. De todos modos, siempre yo tengo mi concepción, ¿no? Que no existen hechos, datos falsos. O sea, lo que existe es preguntarse por qué se falsifica algo o no. Sí. A veces la falsificación sirve para... Si uno hace la pregunta adecuada, hay un motivo detrás de eso.
pero el tema de la salud de él es fuerte, especialmente entre 1814 y 16, donde está el parlamento con los pueblos originarios y todo. Es un momento muy difícil, porque imagínate, el norte es derrotado, pobre Belgrano lo derrotan en Vilcapugio y Ayohuma. Es decir, los realistas recuperan y vienen hasta Tucumán, o sea, venían, y esta cuestión del revanchismo, es decir, volver de nuevo y arrasar con todo, es decir, porque también esa crueldad era con el motivo para que no se volviesen a levantar en armas. En Chile también vuelven a recuperar terreno los realistas. En Buenos Aires están peleados, como que el gobierno lleva, y San Martín preocupado porque no tenía el apoyo de Buenos Aires, es decir, veía que los realistas avanzaban y la declaración de independencia no salía. Es decir, y eso todo en Córdoba en un momento, voy a leer ahí, si lo encuentro, la fuente, acá está. Cuando él está en Córdoba, en 1814, en un momento, bueno, le dicen, vaya a descansar para recuperarse. Ya estaba en una situación, en la contrarrevolución, lo que se denomina, porque los realistas venían avanzando. Hay un hecho así anecdótico, un peón de la estancia, el estanciero lo golpea. Entonces dice, esta revolución no parece de hombres, sino de carneros. Entonces en ese momento San Martín se indigna cuando ve el caso que le pega el terrateniente. ¿Qué les parece a usted? Dice, después de 3 años de revolución, un español, él le dice maturrango, un maturrango se atreve a levantar la mano contra un americano. Es decir, es interesante en con este concepto, porque él ve en la reacción también, la reacción de los terratenientes que, es decir, en la misma tierra, es decir, de golpear a sus empleados, etc. Entonces, eso es lo que refleja este hecho, que podrá ser verdadero o no, es que vemos un San Martín que se está recuperando y que está todavía la cabeza funcionando, y que si las cosas no salen, no se avanza en el plan, esto termina todo en el exilio. O sea, por eso es importante verlo también en su contexto, es decir, capaz para no aburrir, piénsenlo en esto. Usted tiene 1810 la Revolución de Mayo, 4 años después vuelven los españoles a ganar terreno. 1816 la Declaración de Independencia, y a partir del 17 empieza el cruce de los Andes. Es decir, a veces nosotros tendemos a ver los actos para cómo vemos el 25 de mayo primero, que esto, lo otro, se les hace a veces berenjenal a nosotros, imagínense nuestros estudiantes, más porque los vemos como separados, pero está bueno que ustedes tengan una idea en la cabeza de que es un proceso muy convulsivo. Y lo que dice Carlos en la cuestión, que acá ya corto, es muy importante, porque la revolución, así como es una reacción contra algo que era el gobierno español todo, hay reacción. Y en una revolución surgen nuevas ideas. Es decir, están las ideas de los más radicales, Mariano Moreno, es decir, y San Martín, son todos distintos. Bueno, en la Declaración de Independencia, que se la traduce al guaraní, al quechua, aparte del castellano, Belgrano llega a proponer que hubiese una monarquía. O sea, que había dentro de la revolución sectores más republicanos y había sectores monárquicos, o sea, que querían una monarquía parlamentaria como la de Inglaterra, porque veían que Inglaterra era una potencia económica. Y Belgrano propone una monarquía, es decir, que sea gobernada por un inca, un descendiente de los incas, que la capital sea Cusco y que Buenos Aires, Perú, Colombia, etcétera, sean como gobiernos parlamentarios, y que después todo, una monarquía parlamentaria. San Martín apoya esa idea, Güemes también la apoya. De hecho, un diputado catamarqueño va al Congreso del 16 y propone esa idea. Y un diputado de parte de Buenos Aires, de Anchorena, el apellido, que la familia Anchorena creo que debe ser dueña de una gran parte de hoy en día. Claro, como el Cerro Uritorco. Claro, del Uritorco. Bueno, hablando de esto de la conquista del desierto, son una de las principales familias que se van a beneficiar con la compra de tierra. Es decir, el regalo de tierra. Y él le dice a Rosa en una carta, en ese momento, dice, estamos todos locos. No sabíamos cómo decir a Belgrano, estás loco con esa idea, ¿cómo vamos a proponer a alguien de la casta de los chocolates? Es decir, para que ustedes vean que también dentro de ese proceso, había fuerte también idea de que, ¿cómo vamos a poner
un indio, por ejemplo, diga así la palabra, de rey, es decir, o estadista. ¿Estamos? Y acá está esa visión, por eso esa visión, es decir, de un estadista, etcétera, criollo, blanco, por decirlo así, es la que se impuso, y hay un dicho dice, la historia la hacen, o la escriben los que ganan, es la que perduró. Bueno, por eso es importante los aportes, por eso es la importancia de la historia, para poner en discusión estas visiones. Uno puede estar de acuerdo o no, pero lo discutimos, ¿estamos? Y en eso vemos. No, muy bien. No, me quedé pensando un poco en lo que, desde que comenzamos a ver el video y los profes y ustedes se pusieron a relatar este enfoque que, bueno, es muy interesante porque el rol del pueblo originario que tuvo la trascendencia para el éxito. Y nombraste vos, profe, el tema del rol de la mujer. Pues yo me quedé pensando, quizá no quiero desvirtuar el eje de la charla, pero en un momento dijiste para todo servicio, y yo me quedé, o sea, fue fuerte, no sé si me entiendes, también hay que darle un lugar a eso, que las mujeres, no solamente mulatas, sino también de los pueblos originarios, acompañaron quizá desde un rol más de sumisión. No sé, lo dejo como algo interesante. para debate. No, digo porque también hay que ver ese lado. Hay que ver también Sí, y también qué el miradas se tenían. los talleres textiles que tenían trabajadoras hicieron la confección y el reparo de los uniformes de todos los granaderos. Eso estaba en Mendoza, por ejemplo. Lo que pasa